Al mirar a nuestro alrededor, hay señales tremendas que nos anuncian que Cristo Jesús viene pronto. Por ejemplo, Jerusalén, Israel, fue restaurada en el año 1948, una señal tremenda. Hambres, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, el conflicto en el Medio Oriente, la apostasía de la Iglesia. En este último tiempo, todo esto compone una serie de señales que nos avisan que Cristo Jesús viene muy pronto y que muy posiblemente seremos la generación que verá el arrebatamiento de la Iglesia. Aunque no sabemos el día, la hora, el mes o el año, sí creemos y estamos seguros de que Cristo viene muy pronto por su pueblo. Sin embargo, hay una señal, una profecía final, que creo que va a ser lo que va a preparar el remanente, la Iglesia, para el tiempo del fin. Porque seamos sinceros, si Cristo viniera hoy mismo, lamentablemente hay miles o millones de creyentes que están dormidos en sus vidas espirituales. Es necesario, muy necesaria, esta señal última para que la Iglesia se prepare para su encuentro con Cristo Jesús. Como les decía, estamos viendo señales tremendas, como la restauración de Israel en el año 48, el conflicto en el Medio Oriente, el aumento de la maldad, también la apostasía en la Iglesia, etc. Y lo que estamos viendo nos demuestra que Cristo viene muy pronto por su Iglesia. Sin embargo, siendo realista, quiero abrir mi corazón ante esta gran verdad. Y es que al mirar la Iglesia de este último tiempo, tristemente, mi estimado hermano, la Iglesia se ha dormido en muchas áreas, cumpliéndose sí lo que Cristo había anunciado a través de la profecía o la parábola de las 10 vírgenes, donde dijo que tardándose el esposo, las 10 vírgenes iban a dormirse. Y esto hablaba acerca del adormecimiento espiritual de la Iglesia. Y lo que estamos viendo hoy es el cumplimiento de esa profecía. Lamentablemente, la Iglesia, por ejemplo, se ha dormido en su amor por la palabra de Dios, en su amor y su celo por la palabra. Tenemos Biblias de todos los tamaños, letras, colores, versiones. Tenemos distintas Biblias en la casa y lamentablemente somos la generación que menos lee la palabra de Dios. Como efecto de esto, estamos viendo también la apostasía en la Iglesia, o sea, el abandono de la verdad. Hay denominaciones enteras que han abierto las puertas al pecado, a pecados terribles que la Biblia condena, y estamos viendo una influencia terrible del pecado en la Iglesia, y la Iglesia se ha dormido en la santidad, permitiendo así el pecado desde muchos púlpitos cristianos. Tristemente también, la Iglesia se ha dormido en la oración, porque somos quizás la generación que menos ora. Antes, cuando alguien se convertía, se le decía, mira, tiene que orar, tiene que buscar a Dios. Las iglesias había culto de oración, pero hoy en día, tristemente, hay miles de iglesias que han cancelado sus cultos de oración, que ya no ayunan, ya no oran, ya no vigilan, ya no hay oración antes de los cultos, y hemos convertido los cultos en liturgias vacías, sin gloria, porque la iglesia ha dejado de orar. Y mi estimado hermano, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y por último, la Iglesia hasta se ha dormido en cosas tan importantes también como el mismo evangelismo, ya que hemos dejado que los herejes tomen las calles y prediquen sus falsedades, y la Iglesia guarda silencio. ¿Sabe usted por qué? Porque la Iglesia se ha dormido, y es una realidad que mucho pueblo de Dios en este último tiempo se ha dormido en la palabra, en la oración, en el evangelismo, en la santidad, etc. Aunque obviamente Dios siempre tiene un remanente, pero lo lamentable de esto es que si viniera hoy, encontraría mucho pueblo suyo dormido espiritualmente. Y por esto creo que es necesario la última señal, que creo yo que es un avivamiento glorioso de Dios que despierte otra vez a la Iglesia. Permítame explicarle a qué me refiero. Aunque Dios está en todo lugar, su gloria no se manifiesta en todo lugar, y cuando su presencia visita una ciudad, provincia, país en un momento en específico, a eso se le llama un avivamiento,
Cuando Dios comienza a tocar el corazón de las personas, hay un despertar en el corazón de las personas. La gente se arrepiente de sus pecados. Hay conversiones por miles. La iglesia ora. La iglesia se vuelve en pasión hacia la palabra. El evangelismo otra vez. Y eso es un avivamiento. Algo, por cierto, que la iglesia hoy necesita para despertar. Un despertar de Dios. Una visitación del poder de Dios para nuestras ciudades. Lo que pasó, por ejemplo, en el libro de Hechos en Pentecostés, fue obviamente un gran avivamiento. Las vidas eran salvas por multitudes, los enfermos eran sanados, los brujos entregaban sus libros de brujería, los endemoniados eran libres, y la obra de Dios se expandía. La gente venía a los pies de Cristo. Eso es un avivamiento poderoso, un avivamiento que santifica la iglesia y prepara la iglesia, y salva también las almas. Y a través de la historia, hemos visto distintos avivamientos, pero cuando miramos a nuestros días, a nuestro contexto, y vemos cómo está la condición de la iglesia en general, vemos que, tristemente, la iglesia, como ya les decía, se ha dormido en muchas áreas. Pero hay una profecía que a mí me consuela y me da un gozo tremendo, y es la profecía de Joel capítulo 2, donde Dios dice: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». ¿Sabes? Esta palabra a mí me alienta porque nos está diciendo que la lluvia temprana que Dios envió en Pentecostés, Dios la va a derramar otra vez en el último tiempo. Y déjeme decirle que esto es necesario y vital para que la iglesia despierte, porque solo la iglesia despierta es que venga un mover glorioso de Dios que despierte, que avive otra vez a su pueblo. Y por esto creo que antes de que suceda el arrebatamiento, Dios va a enviar, óigalo bien, un avivamiento glorioso al remanente, a la iglesia, un avivamiento que va a despertar a muchos y sacudirlos de forma gloriosa para que despierten del sueño y comiencen a buscar otra vez a Dios. Y esto será lo que llenará las lámparas de muchos que ya no tienen aceite. Pero Dios va a derramar un último avivamiento para llenar las lámparas de la iglesia del aceite del Espíritu Santo. Pero quiero decirle algo, que esto es un reto para usted y para mí, y es que siempre que Dios fue a derramar un avivamiento, Dios lo trajo como respuesta a la oración. En Pentecostés, por ejemplo, la palabra dice que estaban reunidos unánimes orando. Evan Roberts oró durante 13 años en Gales hasta que vino el avivamiento. Nunca Dios hizo nada de esto sin que su iglesia no lo provocara a través de la oración. Evidentemente, Dios es soberano, y hay momentos cuando Dios actuó en la historia en su soberanía, independientemente del hombre, pero en el caso del avivamiento, Dios ha mandado que su iglesia clame, diciendo: «Clama a mí». Y entonces dice: «Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Por esto, si queremos ver la gloria, si queremos ver un último avivamiento en nuestro mundo, en la iglesia, necesitamos clamar a Dios para que venga ese mover glorioso, porque la iglesia necesita un avivamiento que la despierte, un avivamiento que la llene de pasión por Dios y su obra, un avivamiento que la prepare para el encuentro con Cristo y que traiga salvación a las almas perdidas. Este es mi deseo y mi oración, y espero que te unas a mí en este clamor. Amén. Esperamos que este contenido te sea de mucha bendición y no olvides regalarnos un me gusta, ya que cuando lo haces, YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También suscríbete y activa la campanita y comparte este video con más personas.